¿Quién no conoce a MrBeast, el youtuber más famoso del mundo con más de 300 millones de seguidores a día de hoy? ¿Cómo consigue hacer esos retos y desafíos que sean tan adictivos y que sean tan entretenidos? Bueno, pues a partir de hoy vamos a empezar una serie en este podcast en Guiones y Guionistas en el cual voy a dedicarme a analizar desde el punto de vista del guión todos los retos de MrBeast. Bueno, no todos, pero vamos a ver cuáles son los patrones para que sea tan adictivo. Y comentarte que justo esta semana vamos a empezar con los talleres Vomit Draft aquí en cursosdeguion.com. Ya sabes, escribe tu película en 90 días o escribe tu serie en 90 días. Si quieres acabar el año con un proyecto de serie hecho o con un guión de largometraje, ve corriendo a cursosdeguion.com y mira abajo en el enlace y apúntate porque el miércoles comienza el de pelis y el viernes el de series. Bueno, en los desafíos de MrBeast, como en todos los concursos, existen dos roles si nos ponemos a pensar en los personajes, ¿no? Por un lado está el presentador y por otro lado los concursantes. Pues bien, en el podcast de hoy vamos a analizar el rol del presentador y sus amigos y cuáles son sus funciones, qué es lo que hacen en los distintos juegos. Aunque, bueno, también hay que recordar que MrBeast en muchos de los juegos también ejerce de concursante, ¿no? ¿Quién hace entonces de presentador? Bueno, pues vamos a hablar de todo esto en el podcast de hoy. Comenzamos con el rol de presentador que normalmente en casi todos los vídeos lo ejerce MrBeast, es decir, Jimmy Donaldson, que es quien establece las reglas del juego, quien va presentando a los concursantes y nos va narrando todo lo que va aconteciendo. MrBeast es el hilo conductor que consigue que tanto los concursantes como los espectadores vayan entendiendo toda la narrativa desde el inicio hasta el final. Bueno, MrBeast es el creador del canal, por algo se llama MrBeast, y es el centro, ¿no? Sobre él orbita todo. Empezó en YouTube con 11 años, muy jovencito, y empezó haciendo retos como más simples que poco a poco se fueron complejizando hasta esos mega retos que hace, y por un lado con cientos de concursantes elegidos al azar o elegidos entre sus suscriptores o entre su grupo de amigos, y por otro lado esos retos filantrópicos que le llevan pues eso, desde regalar dinero por la calle a desconocidos hasta ir a África y construir 100 pozos de agua para ayudar allí a las comunidades. Pero como aquí estamos para hablar de guión, vamos a ver primero cuáles son las funciones del presentador en estos retos. La primera de ellas es establecer las reglas y el contexto de todo, ¿no? Cada vez que empieza un juego tienes que explicar las reglas, es decir, cómo empieza, qué es lo que tienen que hacer, cómo acaba, quién es el que gana, qué es lo que gana, y eso se lo explica a los espectadores y a los concursantes para que sepan qué es lo que tienen que hacer. Claro, esto es fundamental porque hay algunos juegos que son muy sencillos, simplemente, por ejemplo, uno de los clásicos, el último que salga de este círculo es el que gana, ¿no? No puedes salir del círculo, con lo cual no puedes pisar la línea. Si estás dentro te mantienes en el juego y el último es el que gana. Es muy sencillo. Pero hay otros que tienen distintas fases, distintas etapas, y claro, tienes que ir explicando cada una de las etapas según vas pasando, qué es lo que hay que hacer para llegar al final, y luego entre todos qué es lo que va a hacer que alguien gane o pierda. La segunda función es supervisar todo lo que va pasando en el reto. Es decir, se han establecido unas normas, unas reglas, y hay que vigilar que se cumplan, ¿no? Y eso hace que MrBeast esté muy presente en los retos. Claro, en los retos de larga duración, obviamente, él va y viene y va entrando, ¿no? Y hay una cámara, y hay cámaras y gente de producción que se dedica a controlarlo. Pero hay retos que son de menos tiempo donde él está muy presente. Retos como, por ejemplo, el último en tocar el Lamborghini es el que se lo queda, ¿no? El que empiezan, bueno, esto lo han hecho variantes, ¿no? De, pues, que son sus amigos, otro de repente que son suscriptores del canal, y bueno, empiezan el juego tocando y solo hay una norma, que es que tienes que estar continuamente tocando el auto. Y va pasando el tiempo, va pasando las horas, van pasando los días y, claro, hay gente que de repente se queda dormida y va separándose y él es el encargado de ir con el iPad, ¿no? Va diciendo, ha habido un momento que has pisado la línea, has dejado de tocar el coche, lo que sea, ¿no? Y en el iPad muestra la imagen donde demuestra que dejó de tocarlo y le informa que está eliminado. O sea, él es una especie de árbitro o juez de todo, donde va vigilando que esas reglas que había dicho al principio se cumplan. El tercero es crear sorpresas y giros inesperados.
Muchos de estos juegos pues son de resistencia, de duración, y claro, para que sea más entretenido le van metiendo elementos, se va inventando reglas nuevas, aparece y le va haciendo pequeños plot twists, pequeños giros para que sean mucho más interesantes y que ellos estén siempre alerta, que no sepan muy bien qué es lo nuevo que les va a aparecer. Por ejemplo, hay uno que el último en abandonar la piscina gana $20.000. Bueno, pues ellos van aguantando durante el tiempo, pero llega un momento te dicen, ahora hay que reducir el espacio, y te lo va reduciendo poco a poco el espacio y se van inventando cosas para que sea cada vez más difícil. En el que te he dicho, por ejemplo, el Lamborghini, bueno, pues igual van reduciéndolo, de repente al principio por ejemplo, para ir al baño se inventar un truco que es quitar creo que era el espejo retrovisor o algo, el limpiaparabrisas del coche, y entonces a partir del limpiaparabrisas, para siempre estar tocándolo, pues uno a uno iban a un baño y para poder ir haciéndolo. Pero según van quedando cada vez pocos y queda menos tiempo, de repente el coche empieza a subir para arriba, empieza a levantarse, y bueno, cada vez se lo van haciendo mucho, mucho más complejo. O por ejemplo las tentaciones, ¿no? Que les va ofreciendo maletines con dinero si abandonan el juego. La cuarta función es la interacción con los concursantes. MrBeast va a acercarse a ellos, les va a preguntar, va a hablar con ellos, cómo va llevando el reto, y así poco a poco los va humanizando, va viendo qué es lo más difícil del reto para conseguirlo, les va poniendo a prueba, viendo si flaquean, si no flaquean, va indagando sobre sus motivaciones, sobre sus estrategias. Si de repente hace una sorpresa, la típica que están aguantando, y le aparece algún familiar, bueno, pues cuáles son las consecuencias de que haya pasado eso. Hay algunos retos como, yo qué sé, sobrevivir 24 horas en una isla desierta. Bueno, pues él se va a acercar, qué tal lo lleváis, cuáles son las dificultades, qué es lo peor que lleváis, qué es lo mejor, quién está resistiendo, quién no. Bueno, interactuar con ellos para humanizarlos. El quinto, narrador y comunicador a la audiencia de lo que está pasando. Él va a estar contando continuamente qué es lo que está pasando. Claro, para eso hay veces que lo hace de forma presencial y otras veces escuchamos una voz en off, ¿no? Pues los guionistas le escriben qué es lo que va pasando y él simplemente va a grabar la voz en off para que sea ese hilo conductor. Piensa que de repente hay retos que te pueden durar 100 días. Hay gente que ha aguantado con una casa en un círculo 100 días. Entonces, bueno, obviamente no va a estar él allí presente, pero sí es necesaria esa voz que nos esté contando qué es lo que pasa cuando él no está allí para contarlo. Luego hay juegos como, por ejemplo, el juego del calamar, ¿no? Que se dedica a reproducirlo. Y claro, después de cada ronda tiene que contarnos qué ha pasado, cuántos han eliminado, que, bueno, pues tiene que ir narrando poco a poco qué es lo que está pasando en el juego para que el espectador lo entienda. Sexto, creación de atmósfera y tono. Claro, él es el que va creando ese punto de diversión, de entretenimiento, de energía, de aguantar. Piensa que hay retos que de repente se pasan días, semanas, y claro, la gente está como de bajón, ¿no? Imagínate en mitad de una selva, ¿no? Ahí aguantando durante 30 días, la gente tiene momentos de subido de bajón y él cada vez que aparece tiene que levantarles y meterles este tono. Luego además con el resto de los compañeros igual, ¿no? Pues hay como, se intenta buscar como mucha comedia. Hay retos como, por ejemplo, el de todo lo que puedas llevar te lo pagaré, ¿no? En un supermercado, que bueno, pues pilla las cosas los objetos que puedas en no sé cuánto tiempo y yo te lo pago, que eso tiene más un punto de vista más dinámico, mucho más divertido. Y luego hay otros, pues muy de resistencia, de aguantar el círculo, que están ahí una semana ahí, pues yendo al baño, casi sin dormir, y claro, eso tiene un punto como muchísimo más dramático, y él es encargado de darle ese tono. Séptimo, toma de decisiones a tiempo real. ¿Por qué? Porque tú planteas el juego, pero luego van pasando una serie de cosas que hay que de repente cambiar algo de una regla, o por ejemplo alguien se salta una norma y de repente pues hay que tomar una decisión de qué se hace y qué no se hace. Él tiene el poder de tomar esas decisiones, o incluso hay veces que de repente, por ejemplo, hay una donde el de los youtubers, ¿no? 50 youtubers que vienen del mundo entero y van haciendo una serie de pruebas. Pues de repente en mitad del juego apareció un youtuber que había llegado un día más tarde por problemas de avión y de conexión. Y les preguntó al resto de los youtubers, ¿queréis dejarle entrar, no? Aunque no haya estado el día previo, y participar como uno más o no. Bueno, es una regla totalmente improvisada. ¿Qué pasó? Pues los youtubers lo debatieron entre ellos, votaron y decidieron que no. Bueno, pues ese youtuber no entró a participar. O por ejemplo, en ese juego, pues tenía que por parejas hacer la típica Jenga gigante, ¿no? Y entonces, claro, lo hacían por parejas, uno a uno, pero vieron que al hacer el primero tardaban muchísimo, se le iba a pasar de tiempo, y entonces cambiaron el juego y dijeron, a partir de ahora es hacer Jengas chiquititas, de uno en uno.
y competir con esas. Bueno, son opciones que el equipo de producción tiene que tener prevista, pero él es el que en directo va a tomar las decisiones y todos los cambios de reglas que hagan falta. Y por último, la entrega de premios y cierre del juego, ¿no? Una vez que acaba el juego, bueno, él es el que va a aparecer, muchas veces es con una fanfarria total. Recuerdo, por ejemplo, en uno de que un tipo que estaba aguantando en una casa en un círculo durante 100 días, pues de repente aparece una banda impresionante de música, muchísima gente para dar ese cierre final. Hay veces que mantiene esa tensión, ¿no? Hay uno, por ejemplo, de hombres y mujeres que tenían que aguantar en una isla, en la selva, y no se sabía entre el chico y la chica quién había aguantado más. Bueno, pues trajeron a todos y dentro de una nave estaba la persona que renunciaba y mantiene esa tensión hasta el final, ¿no? Para dar el cierre de quién, en este caso, quién había renunciado, entonces quién era el ganador o ganadora, ¿no? Pero es eso, él siempre va a aparecer al final para decidir quién gana y darle el premio. Dentro de la presentación también quiero comentar a los amigos de MrBeast. O sea, hay un grupo de amigos, ¿no?, que participan en el programa. Unas veces le ayudan a presentar, otras veces son vigilantes y se dedican a controlar. Si son el típico juego donde hay mucha gente, son como ayudantes y se dedican a vigilar para ver qué pasa. O por ejemplo, en las escondidas se dedican a buscar a la gente. Otras veces ellos también participan como concursantes y es él el que les vigila a ellos para que hagan lo que sea y ellos puedan ganar el dinero. Otras veces es él y ellos los que se van a un desierto, se van a la Antártida, donde sea, y participan juntos como concursantes, pero todos se convierten en caras del canal, ¿no? Está Chandler, Chris, Car, Nolan, o sea, los seguidores del canal de YouTube les van conociendo, se van familiarizando con ellos, incluso a veces con sus propias familias que aparecen a veces. Vamos a ver cuáles son sus funciones. La primera de ellas es concursar en los retos. Muchas veces hay retos, hay desafíos donde los concursantes son ellos, ya sea que vayan a veces con MrBeast o hay veces que compiten contra anónimos. Y claro, ahí como ya les vamos conociendo, cada uno va a aportar su personalidad. Hay alguno, por ejemplo, como Chandler, que casi siempre pierde, hay otro como Chris, que es muy competitivo y gana casi siempre. El tema es que suelen aportar casi siempre muchos momentos cómicos a los vídeos. Y esa sería la segunda función, generar humor y entretenimiento, porque además cada uno tiene su propia forma de hacer humor. Car, por ejemplo, es como muy excéntrico, Chris es muy sarcástico, hay veces que Nolan es como medio inocente, y bueno, cada uno dentro, como una sitcom, ¿no? Cada uno tiene su personalidad y aporta su propio granito de humor a los vídeos, mientras tanto MrBeast, ¿no?, suele estar un poquito más como por fuera. El tercero, apoyo logístico y supervisión. Claro, por ejemplo, en los retos donde participa mucha gente, ellos son un apoyo de MrBeast que van controlando con los vídeos si lo hacen, no lo hacen en la zona de control, pero por ejemplo, hay veces que participa MrBeast él solo, ¿no? Por ejemplo, en el que estuvo 50 horas enterrado vivo. Claro, ahí son ellos los que van a estar vigilando a MrBeast y controlándolo todo, y van manejando las reglas, son los que le van a dar sorpresas. Por ejemplo, él estaba enterrado y de repente hacen un túnel y le aparecen ahí al lado, ¿no?, porque las paredes eran de cristal. Bueno, ahí van a ser ellos los que ejerzan esa visión como de medio controlador. Y por último, el apoyo creativo detrás de las cámaras, porque sí, ellos son amigos y participan como concursantes, pero también están muchos en la parte de detrás de producción, aportando ideas, aportando logística, planificando, y eso luego también se nota, ¿no? Porque luego ellos que han estado montándolo todo, pues cuando llega el momento de hacer el juego, ellos están ahí y saben también cómo solucionar. Se les nota cuando hablan que no solamente es que está ahí para hacer chistes, sino que sabe de qué va el juego, sabes cuál es el reto y qué es lo que tiene que hacer. Si te ha gustado este podcast y eres seguidor de MrBeast, cuéntamelo en los comentarios, cuéntamelo en Spotify o YouTube o donde lo veas. Y en el próximo podcast voy a analizar el otro rol, los concursantes. ¡Nos vemos!